bueno. Directo de Brasil, directo hasta acá. Pero ella es argentina, pero vivió 16 años en Brasil. De hecho, formó parte de las elecciones y ahora la tenemos acá, en el segundo programa de Súper Internacionales para hablar un poquito de todo. Ella es María Eugenia García, que es consultora argentino-brasilera. Porque si viviste 10 años en Brasil, ya también sos una parte. Podemos decir doble nacionalidad. ¿No? Sí, tranquilamente. Así que muy bienvenida y gracias por estar aquí en el piso. Bueno, gracias chicos. Aprovecho para saludar a la audiencia. Un gusto estar aquí, estrenando las entrevistas en el piso. Sí, no es poca cosa que hacen la historia de Súper Internacionales. Sí. Y nada, viví 16 años en Brasil. Es un tiempo. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? ¿Lo notaste mucho? ¿Te costó adaptarte? Porque no solo es otro idioma, sino otra cultura, otro todo. Bueno, Brasil es un país muy grande, es el coloso brasilero, es uno de los países, es el país más grande de Latinoamérica. Con una economía muy fuerte. Hay una diferencia bastante grande en el tema político y económico. La economía prácticamente se mueve sola en Brasil, porque al ser tantos millones de habitantes acaba teniendo un peso importante. Entonces a veces la política influye bastante, pero es como que la economía camina sola. Y eso en Argentina todavía, lamentablemente, la política está muy de la mano de la economía. Y Euge, contame un poco, yendo más a lo actual, a lo reciente, el tema de las elecciones. Vos formaste parte de esto, de la campaña. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo se piensa una campaña electoral brasilera? Con el tema de las redes sociales, con el tema del manejo de los medios, con el tema de los discursos, de los asesores, porque debe ser un mundo que ya solamente pensarlo me estresa. Totalmente. Sí, la verdad, Brasil ha vivido una campaña totalmente diferente, atípica, una campaña violenta, bastante agresiva. Participé en el primer turno de una campaña y bueno, ahora estamos acompañando, vine para Argentina después del trabajo y ahora estamos acompañando desde aquí. Voy a participar del segundo turno, voy a cubrir las elecciones en Brasil ahora el día 28, pero la verdad es una campaña totalmente diferente. La internet ha tenido mucho un papel protagónico, el tema de las fake news, de lo que se habla por internet, de lo que se dice. Ha sido muy agresivo, muy polarizada la elección, tanto es que la ONU ha pedido por favor a los candidatos políticos que bajen el tono, que intenten suavizar, porque realmente estaba bastante complicado el tema. Que aparte cómo se vuelve de eso, ¿no? Porque en definitiva, dos candidatos que se pelean, sabemos que la política después se resuelve tomando un café, digamos, hay acuerdos, se dan otras relaciones, pero todos los millones de personas, los electores que sienten la cercanía, la pertenencia a un espacio de poder. Después estuvimos observando también la violencia que hay en las calles de Brasil a partir de las discusiones políticas, sí. Que bueno, acá en Argentina hace un tiempo que se empezó a hablar de la grieta, de cómo las familias se pelean, cómo discuten, y es una lástima eso, ¿no? Porque como que no hay un proyecto de país detrás que de última diga, bueno, está bien, vos con tu perspectiva y yo con la mía, pero estamos tratando de ir hacia el bien común. Sí, lo que se dice en consultoría política, nosotros trabajamos con emociones, con la emoción de la gente. Entonces, al ser un discurso, bueno, el candidato Bolsonaro que ha tenido un discurso controversial, acaba generando en algunos determinados momentos odio, agresión. Ha habido casos de muerte en Brasil por discusiones políticas. Eso antiguamente no lo veíamos y lamentablemente en esta campaña hemos visto. Eugenia, recién en off me comentabas que uno de los asesores de Bolsonaro fue también quien lo ayudó a Trump a ser el presidente de Estados Unidos. Eso ya es todo un simbolismo, es muy fuerte. Sí, uno de los hijos de Bolsonaro conversó y han recibido un soporte de Steve Bannon, que le hizo la campaña a Trump. Bannon tiene un grupo de extrema derecha y bueno, ellos usan un poco esa estrategia
y difunden y pretenden difundir también ahora en las elecciones. Este grupo está trabajando para las elecciones europeas que van a ser en mayo de 2019 para consolidar un poco ese grupo de extrema derecha. Claro, vos me decías que estaba la derecha y también la extrema derecha. ¿Cuál es la diferencia? Porque es un poco la temática del programa de hoy. Bueno, todos los extremos son perjudiciales, ¿no? Entonces siempre se dice que la extrema derecha o la extrema izquierda no serían lo más adecuado. Lo ideal sería la tendencia hacia un centro conciliador. Claro. Pero bueno, la extrema derecha ya tiene otros tintes nacionalistas, racistas, xenófobos, misógenos. Entonces ya es otro tipo de derecha que es más violento y más focalizado, digamos. Entonces, bueno, eso estamos viendo también en Brasil. Se ha divulgado mucho esas ideas, han surgido grupos neofascistas, claro, neonazistas. Es un poco lo que se observa y el choque que tiene Bolsonaro, o inclusive que ha tenido Trump. Lo que yo todavía no termino de entender es cómo la gente... Yo sinceramente me sorprendí mucho cuando ganó Trump las elecciones. Digo, cómo una persona con tan mal historial, o sea, con un currículum que por donde lo mires... era malo, sí. Salvo el exitoso empresario que había estado en la ruina y que había vuelto, que en eso... El sueño americano. Que en eso lo puedo comparar, inclusive lo tiendo a unificar, por ejemplo, con Macri, o sea, esa cosa de los empresarios al poder. Digo, ¿cómo puede ser que la gente, viendo todo lo que hace con el discurso que tiene, diciendo lo que dice de los inmigrantes, diciendo, no entiendo cómo lo terminan votando? Y acá es cuando surge un poco el voto vergüenza. Los mismos inmigrantes, y lo voy a repetir al cansancio, votando a Trump simplemente porque no quiere que nuevos inmigrantes ingresen y tengan los mismos derechos que ellos, que son inmigrantes y que en algún momento estuvieron en esa situación. Es un poco el egoísmo del ser humano, que está dentro y que dice, no, yo no quiero que venga más gente porque me van a quitar el trabajo, mismo que sean de mi propio país a veces. Bueno, lamentablemente algunas ideas se van consolidando en ese discurso controvertido. Sí, estaba pensando en el reparto de algo llamado culpa, ¿no? O sea, es como que los males que tienen están en el mensaje político. Está muy trabajado el tema de, bueno, el culpable es otro, el culpable es el extranjero, el culpable es el que no conoces, el que lo sentí distinto, el culpable es el homosexual, el culpable es la feminista, el culpable es... Y se va construyendo toda una imagen respecto a eso. El reparto de culpas, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona también? Vos estuviste viviendo una realidad que me gustaría que comente, el caso de las iglesias evangelistas, cómo funcionan... Los militares también. Sí, y cómo funcionan en el enclave político, ¿no? O sea, porque uno puede estar hablando de la salvación, de la moral, de la ética. Ahora, ¿cómo ese discurso, que al menos acá en Argentina todavía no se ve, eso no llega, cómo se traduce en ya un accionar político? Me imagino a un pastor diciendo, bueno, este sí, este no, por tal y tal política, o sea, directamente. Sí, en el caso de Bolsonaro, él tuvo declaraciones antiguas con determinados puntos de vista, bueno, en contra del matrimonio del mismo sexo. Declaró que, bueno, la dictadura era una época que ha sido muy buena y favorable para Brasil. Tuvo sus declaraciones a lo largo del tiempo. Ahora intentó suavizar durante la campaña, intentó hacer un discurso más conciliador, pero todo el mundo acabó levantando esas ideas de él. Bueno, son discursos que lamentablemente Bolsonaro ya tiene, dice él, la mano en la faja, ya se considera ganador. Vamos a ver cómo después lleva adelante su gobierno, si esas ideas se transmiten, si son implementadas a lo largo del tiempo, cuál va a ser realmente las políticas que él va a implementar. Eso es lo que no se sabe y eso es lo que genera un poco de temor, de miedo. Euge, ¿cómo se vivieron, la marcha de las mujeres? Porque en realidad fueron todas las mujeres en contra de Bolsonaro, como para decir, no estamos a favor de todo esto, y según lo que tengo entendido, no sé cómo lo viviste vos y si es cierto,
aumentó, sumó 6 puntos la más. intención de voto, también. Claro, la intención de votos es como que eso lo terminó, fue como le pusieron la pelota en el área y la empujó y terminó de meter el gol. Sí, la verdad... generó el efecto contrario, digamos. El primer momento, la primera parte de la campaña, hasta el primer turno, fue muy exacerbado y muy dividido y muy en contra, pero la segunda parte ya está siendo más tranquila, en el sentido de que se ve que con esa diferencia de casi 18 puntos es muy difícil revertir esa elección. Claro. Entonces las manifestaciones han bajado, pero sí, a todo lo ha beneficiado para que él se elija como presidente, porque él no hizo discursos, no hizo debates. Bueno, la famosa puñalada que recibe, ese accidente, imagínense que él tenía 6 segundos en la televisión, y después de eso todos los medios van a cubrir durante 24 horas cómo sigue el candidato. Entonces, bueno, ha tenido muchos momentos favorables, digamos, favorables o desfavorables, porque no está bien lo que ha pasado, ese acto de violencia, pero bueno, han acabado llevándolo a que sea... Sí, pero es un poco como que la persona, yo me lo imagino acá, sucede acá, es como que la persona de bajos recursos o de clase baja, clase media, no sé si clase alta o quizás también, pero se ve como reflejado en eso. Entonces es como dijo, ¡ah! Le pasa lo mismo que a mí. Es como bueno, acá el caso de la elección de Cristina, digamos que con la muerte de Néstor, claro, la segunda elección fue un empuje fuerte de suban las encuestas, porque uno siente cierta empatía, como vos estás diciendo, Roque. Bueno, a mí se murió un familiar o se murió alguien querido y veo esta situación y uno son emociones que manejamos. Son emociones, ¿no? Hay Exactamente. chance, ¿cuál sería la estrategia, ¿no? Pensándolo de la consultoría política, ¿cuál sería la estrategia, entendiendo la distancia fuerte que hay, lo difícil que es, para desmovilizar algunos votos de Bolsonaro, acrecentar algunos votos de Haddad? Claro, porque lo que tienen que hacer ahora es captar a todo el resto que quedó ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Hay chances posibles? Está muy difícil de revertir esa elección. Hay un 9% de votos indecisos y unos 2% de votos nulos. Se esperaba que los partidos den un apoyo para Haddad después del segundo turno. El PT no ha tenido ese apoyo que se consideraba que iban a tener. Los partidos, algunos dieron el apoyo para Bolsonaro directamente y otros se declararon neutros y dejaron que los votos vayan a quien cada uno decida. Se está repartiendo el gobierno ya, digamos. Sí. Claro. Entonces es como que ahora hay más apoyo a favor de Bolsonaro, porque se ve que está también con muchas chances de ganar. Entonces los partidos quien no está neutro está dando masivamente apoyo a Bolsonaro. Entonces es muy difícil de revertir, y sobre todo porque, como ustedes ya lo comentaron, el PT tuvo muchos problemas, muchos casos de corrupción. Entonces acaba siendo realmente muy difícil. Casualmente un candidato a senador que fue electo y que fue gobernador de Ceará, él dijo que el PT debería hacer un mea culpa y admitir los errores y pedir disculpas por todo lo que había acontecido, y tal vez sería un poco la forma de aproximarse al elector. Y Bolsonaro lo acabó usando a su favor, lo colocó en el primer programa del segundo turno, y bueno, realmente es muy complicado. Es como hoy un comentarista decía así: es como que uno está cansado de comer la milanesa con papas fritas y quiere experimentar la langosta con pimienta, vamos a suponer, pero no sabemos cuál va a ser el sabor de esa langosta con pimienta, un plato exótico. Entonces vamos a ver qué va a suceder. Es imposible no compararlo con Argentina, por más que quien no quiere decir, que en realidad estás tan cansado de la cosa y decís, bueno, tráeme otra cosa, pero tráemela, estoy cansada de comer arroz. Claro. Basta de comer arroz. No parece ser pero la no, no parece. No, mejor viejo conocido que malo por conocer. Pero bueno, basta de comer arroz, no me importa si me traes una ballena cruda, pero quiero eso. Creo que a grandes rasgos fue un poco eso. Sí, yo quería preguntarte cuál es el papel de los gobernadores estaduales ahora en el Brasil que se viene, teniendo en cuenta que Bolsonaro candidatos así puro a gobernador casi no tenía. Él le ha dado adhesión a algunos y otros han adherido a su figura, como ha sido el caso del ganador en Minas Gerais, que
siendo relativamente independiente de un pequeño partido de derecha, iba tercero en las encuestas, se adhirió a la candidatura de Bolsonaro, trepó al primer lugar y ganó, con un porcentaje abrumador, 63% de los votos, en el mismo estado en el cual Dilma Rousseff perdió el acceso al Senado, quedó cuarta. Sí. Bueno, para que ustedes vean cómo la sociedad repudia el desempeño del PT y no quiere más eso, nada de lo que sea antiguo gobierno se volvió a elegir. El presidente del Senado, Eunicio Olivera, también no fue reelecto. Dilma se postuló para candidata a senadora en Minas y perdió. Entonces, lamentablemente, el PT en esta elección está bien complicado. Claro, y eso habla un poco de lo que va a ser el balotaje ahora. Sí, y quería preguntarte... aquello que vos me decías, de subirse, de apoyar masivamente a Bolsonaro, sí, para muchos ha sido un envión apoyarlo a Bolsonaro porque los votos se han acabado transfiriendo y sí se han visto favorecidos con eso. Bien, y quería preguntarte si Bolsonaro en la campaña ha tenido diferencias, ha hecho alguna crítica a Michel Temer y su desempeño. Bueno, sí, lamentablemente el gobierno de Temer no está bien avaliado, con una imagen está saliendo de 5% apenas. Entonces, digamos, y bueno, y salió también ahora, hace unos 2 o 3 días, Michel Temer está indiciado por también casos de corrupción. En un comienzo se temía que él no consiga llevar el gobierno hasta el fin. Se especuló mucho que tal vez él también iba a caer la presidencia de él, pero bueno, consiguió llevar ese proceso después del impeachment de Dilma hasta el final, que es una cosa que es favorable. Pero bueno, no está bien avaliado el gobierno de Temer. ¿Va a cambiar un poco cuando se haga acá la ONU, no, a fin de año? El G20. El G20. El G20, sí. ¿Va a cambiar algo lo que pase, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos y de Brasil, lo que suceda acá en Argentina a fin de año, Euge? ¿Cómo lo ves? Porque va a depender un poco de eso o no, porque también es muy próximo, es como que están las elecciones, vienen las elecciones en Estados Unidos y llega el G20, es como que todo muy ya, en menos de un mes. Sí, este año hemos tenido bastantes elecciones y hemos observado eso que ustedes estaban viendo, un posicionamiento de la derecha, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Argentina también. En Estados Unidos va a haber elecciones importantes ahora en noviembre, el 4 de noviembre, para ver cómo va a continuar el apoyo para Trump. Y yo creo, bueno, el año que viene tenemos elecciones aquí en Argentina, son elecciones importantes. Vamos a ver, el G20 va a ser, digamos, un poco ese juntar dos nuevos gobiernos de derecha. Pasamos de una dialéctica de la izquierda para la derecha y bueno, vamos a ver cómo vamos a acompañar cómo sigue este proceso, sobre todo ahora en Argentina que está tan difícil la situación, ¿no? Claro, porque si te puedes analizar Piñera, Macri, Trump, Bolsonaro, si nos vamos para Europa, inclusive en Europa también está sucediendo. ¿Cuál es el análisis de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza, Sabino? Es que en Europa también hay un caso de que la extrema derecha o la derecha más alternativa construye desde la periferia para el centro, porque incluso han arrancado algunos como partidos regionales. Alternativa por Alemania era un partido regional en el este de Alemania postergado después de la unificación, que se aprovechó de la brecha que se había creado entre el oeste rico y el este subdesarrollado de Alemania para llenar un vacío que había dejado la caída del comunismo. Matteo Salvini, al revés, surgió en el rico norte de Italia, ¿en base a qué? Al centralismo de Roma, para combatir la explotación de Roma sobre el norte rico de Italia, y ahora resulta que Salvini se ha sentado en Roma, ha eliminado el apócope de norte de su partido, ahora solamente lo llama la Liga, quiere hacer una construcción nacional que incluya al sur también, postergado desde hace siglos en Italia. Y también en el caso de Francia, que el Frente Nacional de la familia Le Pen arrancó en el sur de Francia, una región hostil al centralismo de la República Francesa, sobre todo de los gobiernos de París. Van desde la periferia hacia el centro construyendo estos movimientos. En cambio, en América Latina, y también lo vemos con Trump en Estados Unidos, parece que se montan sobre la ola desde el centro y construyen desde ahí, por más que Trump se presentó como una alternativa a la partidocracia de Washington, pero en realidad fue construyendo desde el centro de poder que tiene el partido. Ese es un fenómeno que
diferencia las actuaciones en América Latina y en Europa de estos movimientos. El regionalismo que en Europa está muy acentuado y que en América Latina no se suele ver tanto este regionalismo. Hubo en un momento un movimiento que reclamaba la separación del sur de Brasil, cuando en la época de Lula se decía que el sur rico de Brasil era explotado para mantener al norte pobre, que viene una cuestión desde la época de la monarquía, desde la fundación misma de Brasil, cuando el sur de Brasil estaba más cercano a las antiguas colonias españolas, todo lo que es Río Grande do Sul, que hubo revueltas contra el gobierno imperial, que después fueron acalladas esas revueltas, pero quedaba ese resentimiento. Ahora parece que se ha diluido el regionalismo en Brasil, sobre todo en el rico sur, que mayoritariamente se ha encolumnado por Bolsonaro. Sí, ahora van a discutir después que asuma el gobierno, la presidencia, van a discutir el tema de Venezuela, de la entrada de venezolanos en la frontera. Ya hay una discusión sobre eso para intentar organizar ese ingreso. Vamos a ver también cómo le va a la derecha en esos gobiernos, ¿no? Porque son gobiernos que acaban de asumir. Vamos a ver cómo funciona la economía después de un largo periodo de izquierda en Latinoamérica. Vamos a ver cómo la derecha asume, porque no es fácil asumir esos gobiernos de la forma en que estaban, con algunas crisis económicas importantes. Entonces vamos a ver cómo va. Aquí, bueno, Macri está intentando llevar esa situación. Creo que lo que pasa en Argentina, no sé quién, le voy a robar las palabras, no, la verdad no lo sé, puede ser Luis Ripoll, por ejemplo. Cualquiera, pero que votan a la derecha porque quieren que tomen las medidas de la derecha, pero quieren seguir viviendo como si fuese peronismo. Claro. Entonces es como contradictorio. Si vos votas a la derecha y votás a Macri, está todo bien, pero los subsidios y todo demás te lo van a sacar. Entonces es como que creo que la gente no mide las consecuencias. Es como decir, bueno, sácamelo, no me importa. Es como que digo, me divorcio. Sí, y después dices, ay no, pero extraño cuando me traía el desayuno a la cama. Y te agarra la melancolía y dices, no quiero volver. Pero después dice, no, porque también me dejaba las bombachas colgadas en la ducha, ¿viste? Claro. Como que... Yo el otro día discutíamos porque decía, digamos, el gobierno del kirchnerismo propuso en su momento una renuncia, que se renuncie voluntariamente a los subsidios energéticos, a lo cual nadie se renunció, ¿no? Digamos, entonces el tema de que muy poca gente renunció. Claro. Algunos creo que 14 personas. Claro, sí, y tal vez vinculados al gobierno para decir, bueno, ya que lo hicimos. Y todavía no había aumento. Claro, todavía no había aumento. Digo, termina siendo, somos todos cucaplaneros tal vez y acusamos con el dedo al resto, ¿no? Porque no, pero aparte una cosa es lo que pagamos acá y otra cosa es lo que se paga en el interior del país. Acá vienen 5.000 pesos de luz o de gas y demás, que termina siendo, o 10.000 pesos, es un montón. Y lo que acá pagamos 5.000 pesos, pero quizás en Tucumán pagan 10, 15, e inclusive lo que ganan allá ni se compara es una a lo que se gana acá. Entonces el pasaje de micro de acá a Capital de La Plata a directamente irte, no sé, a la costa, te vas a la costa y se sale 20 pesos la costa, 2 horas de acá. Entonces creo que tampoco... Sí, es un país muy desbalanceado desde hace décadas. No es solamente del gobierno anterior o del anterior, hace décadas, porque es un modelo que se construyó con un centralismo muy acentuado sobre Buenos Aires. En cambio en Brasil hubo en un momento una visión al trasladar la capital a Brasilia, como hizo Kubitschek en 1956, romper con ese centralismo de lo que era la oligarquía que gobernaba en la República Vela de 1890 a 1930 en Brasil, que rompió Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas, o casualidad, venía del sur de Brasil, romper ese predominio de la oligarquía industrial y financiera con los terratenientes. La capital en Brasilia, rompemos el centralismo de Río San Pablo se quedó con el centro económico, Río de Janeiro como una especie de capital cultural y sentimental de los brasileños, y el poder político corrido al medio de la selva, al medio de la nada, como una especie de refundación que intentaron los gobiernos desarrollistas de Brasil, con la construcción del arquitecto Niemeyer, ese milagro levantado en medio de la selva que fue Brasilia. El centralismo es un mal que viene asfixiando a la Argentina hace tiempo. Sí, desde la fundación misma de nuestro país. A mí me llama la atención el tema de cómo se dará la colaboración entre estos regímenes de derecha o de ultraderecha, ¿no? Porque digo, cuando
empezó a darse en América Latina estos gobiernos progresistas o de izquierda o de socialismo del siglo XXI. Sí, había cierta solidaridad. Había una solidaridad, había un encuentro. Eso tiene que ver mucho con el internacionalismo que traen las visiones de izquierda. Totalmente. Cuando en los años 30 Mussolini organizó una convención internacional fascista, ya eso te da una contradicción, porque el fascismo es nacionalista. Claro, como un nacionalismo. Sí, por eso. Y lo dijo José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, cuando volvió a Madrid. Yo no me entendía con los enviados alemanes. No me entendía con Mussolini, no me entendía con los nacionalistas de Rumania, porque todos pensábamos lo mismo, nuestro país primero. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber una internacional fascista? Bueno, ¿cómo se va a dar entonces estos nuevos gobiernos? Habrá colaboración, digamos. Qué sé yo, no sé, hay un montón de ejemplos de políticas hechas en conjunto, incluso el planteo de la contracumbre del no al ALCA, los préstamos que Venezuela otorgaba a Argentina cuando Argentina tenía los mercados financieros cerrados, la colaboración en alimentos de Argentina hacia Venezuela. ¿Y ahora qué? ¿Estarán presos de lo dogmático las derechas y no se relacionarán? ¿O estarán articuladas por Estados Unidos y su política Y exterior? eso es precisamente una incógnita de Bolsonaro en cuanto a su política exterior. Dice que quiere flexibilizar el Mercosur sin abandonarlo, que se va a vincular más a Estados Unidos sin cortar la relación con China, que hoy en día para cualquier país del mundo es suicida. No mantener un intercambio con China implica el suicidio, Claro. prácticamente. Es como un poliamor el que Exactamente. quiere Bolsonaro. Hay que plantear el poliamor en la política internacional. Tal cual. Está en un dilema. Porque aparte tiene a un neoliberal celoso como Estados Pablo Unidos. Guedes como su asesor económico y tiene a Washington Mourad, un militar ultranacionalista, desarrollista, Claro. al lado. Hay Sí. que ver cómo, en caso de que llegue a gobernar, si gana las elecciones el día 28, además con un Congreso en contra, por más que lo apoyen los 100 diputados evangélicos, que lo apoyen los fabricantes de armas, que lo apoyen los industriales, no llegará ni a la mitad de los diputados. ¿Cómo gobernar con un Congreso dividido en 18 partidos? Es todo un desafío, con un poder judicial que se puede decir con sus bemoles que muestra cierta independencia. ¿Cómo se parará Bolsonaro, por ejemplo, frente a Sergio Moro, frente al Superior Tribunal de Justicia de Brasil, por ejemplo? Es toda una incógnita. En caso de que llegue a ganar, ¿cómo se parará frente a estos poderes fácticos que son muy fuertes en Brasil? Nosotros en Argentina usamos mucho el término círculo rojo, que se ha banalizado. Pero en Brasil hay poderes fácticos fuertes de verdad y desde hace siglos, desde antes de la fundación misma de Brasil. Me encanta. ¿Cómo ¿Cómo puede cerrar todo esto? Pues, hay muchos temas para hablar al respecto y también después lo podemos dejar para otra oportunidad. El tema de cómo la Internet, disculpen que a veces se me Las mezclan un redes, poco sí. los conceptos en portugués, cómo la Internet ha influenciado en estas campañas y cómo va a influenciar, Tal cual. sobre todo el tema de las fake news. Las campañas se han desplazado, ya no son más por los medios tradicionales, son hechas sobre todo por los medios, por la Internet, por las redes sociales. Entonces ese es un tema muy importante. Y cómo llegar también a los distintos públicos a través de eso. Sí. Creo que se basa un poco en eso. Euge, te agradezco muchísimo que te Bueno, hayas venido muchísimas gracias acá. Tomó mate, un lujo lo que hizo Euge. Muchas gracias por venir y te lo hago formalmente, personalmente, en vivo y demás. Me encantaría que formes parte del programa y que analices un poco estas cuestiones, no solo de aquí, sino de España, que charlábamos acá fuera de micrófono, y analizar un poco la política desde la mirada argentino-brasilera y demás, que tiene un poquito de... Que nos enseñas a preparar unas buenas caipiriñas también. Perfecto, digamos, perfecto. que Sí, intercambio ¿por qué no? cultural. La próxima lo discutimos el segundo turno, cuando ya sea la elección definitiva, lo discutimos con una caipirinha de por Bien, medio. Genial. Encantó. Ya está listo. Ya está, ya te compró. Ya estoy listo. Estoy hecho. Gracias, Euge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos con más Súper Internacionales.